Imagina despertar un día y descubrir que ya no eres bienvenido en el país al que has llamado hogar durante años. Para miles de expatriados británicos en Estados Unidos, esta pesadilla se está convirtiendo en una realidad aterradora. Esa es la impactante realidad a la que se enfrentan miles de expatriados británicos ahora mismo en todo Estados Unidos. Familias que han construido sus vidas aquí, que han visto a sus hijos crecer en suelo americano, ahora se encuentran al borde de la incertidumbre total. En 2025, 10 estados de Estados Unidos están endureciendo sus políticas de inmigración y los británicos están siendo expulsados. Las noticias se llenan de titulares alarmantes y la tensión crece día a día. ¿Por qué? ¿Qué está pasando realmente? ¿Y podrías ser tú el siguiente? Las preguntas se multiplican mientras las respuestas parecen cada vez más lejanas. Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar te dejará sin palabras. Para muchos, el miedo se ha instalado en cada rincón del hogar. Las maletas se preparan en silencio, mientras los niños preguntan si tendrán que dejar a sus amigos, su escuela, su vida entera atrás. Las noches se llenan de insomnio y ansiedad, esperando una carta, una llamada, una noticia que podría cambiarlo todo. Las oficinas de inmigración están saturadas, las filas se extienden por cuadras y cada rostro refleja la misma pregunta: ¿seré yo el próximo en recibir la orden de salida? Los rumores vuelan y la incertidumbre se convierte en el pan de cada día. Los grupos de expatriados británicos en redes sociales arden con mensajes de desesperación. Cada nueva actualización de las leyes migratorias se comparte con temor, y la comunidad se une en la angustia y la esperanza de encontrar una salida. El pasaporte británico, símbolo de seguridad durante años, ahora parece un recordatorio de lo frágil que puede ser la estabilidad. Las fotos familiares sobre la mesa se convierten en recuerdos de una vida que podría desaparecer en cualquier momento. ¿Qué futuro les espera a estos expatriados? ¿Podrán encontrar refugio en otro estado? ¿O tendrán que regresar a un país que ya no sienten como suyo? La tormenta migratoria de 2025 apenas comienza y nadie está a salvo de sus consecuencias. El tiempo corre y la tensión aumenta. Cada día trae nuevas amenazas, nuevas leyes, nuevas razones para temer, pero también nuevas historias de resistencia, de lucha y de esperanza, porque aunque la tormenta arrecia, los británicos en América no están dispuestos a rendirse sin pelear. Esta es su historia. Y apenas comienza. Bienvenidos a todos. Hoy nos sumergimos en una realidad que está sacudiendo los cimientos de la comunidad británica en Estados Unidos. Un informe explosivo ha puesto en alerta a miles de expatriados británicos. Las noticias se esparcen rápidamente y la incertidumbre crece con cada titular. 10 estados están implementando nuevas y agresivas políticas dirigidas a ciudadanos extranjeros, incluidos los británicos, obligando a muchos a hacer las maletas y marcharse. Las familias se ven forzadas a tomar decisiones difíciles y el miedo a lo desconocido se apodera de la comunidad. Algunos lo llaman patriotismo, otros lo llaman discriminación. Las opiniones están divididas y el debate sobre la inmigración nunca ha sido tan intenso. Pero una cosa es segura, esto está ocurriendo, y está ocurriendo ahora. El reloj avanza y la presión aumenta para quienes buscan estabilidad y seguridad en suelo estadounidense. Para los británicos que han hecho de Estados Unidos su hogar, el 2025 se perfila como un año de grandes desafíos. Las nuevas leyes y regulaciones están cambiando el panorama migratorio a una velocidad vertiginosa. Los expertos advierten que la tormenta migratoria que se avecina podría afectar no solo a quienes buscan entrar al país, sino también a quienes ya residen aquí legalmente. Cambios en visados, renovaciones y requisitos de residencia están en el centro del debate. Las comunidades británicas se organizan, buscan apoyo y comparten información para enfrentar juntos la incertidumbre. La solidaridad se convierte en un recurso vital. En este episodio, exploraremos cómo los expatriados británicos están navegando esta tormenta, qué cambios se avecinan
y cómo prepararse para lo que muchos llaman el huracán migratorio de 2025. Las nuevas leyes de inmigración de Florida, firmadas en 2024, están entre las más estrictas del país. Estas reformas han captado la atención nacional e internacional, ya que marcan un cambio radical en la política migratoria del estado. Las autoridades justifican estas medidas como una respuesta a la presión sobre los servicios públicos y el mercado laboral, argumentando que es necesario proteger los intereses de los ciudadanos estadounidenses. El estado ha introducido una política de empleo obligatoria llamada Florida Primero, que obliga a las empresas a revisar sus procesos de contratación y a priorizar a los trabajadores estadounidenses en todos los sectores. Esta política ha generado preocupación entre las comunidades de expatriados, especialmente los británicos, que tradicionalmente han encontrado oportunidades laborales en Florida. Bajo esta nueva ley, las empresas deben demostrar que han agotado todas las opciones para contratar a ciudadanos estadounidenses antes de considerar a trabajadores extranjeros, incluso a aquellos con visados legales. El proceso de verificación se ha vuelto más estricto, con auditorías frecuentes y sanciones severas para las empresas que no cumplan. A los británicos que trabajan en hostelería, comercio e incluso tecnología, se les está denegando la renovación de sus visados a menos que puedan demostrar que sus puestos de trabajo no pueden ser cubiertos por personal local. Muchos se enfrentan a la incertidumbre sobre su futuro, ya que los requisitos para justificar su empleo se han endurecido considerablemente. Los abogados de inmigración en Florida han visto un aumento en las consultas de expatriados británicos que buscan orientación sobre cómo cumplir con las nuevas regulaciones. Se organizan talleres y reuniones comunitarias para informar a los afectados sobre sus derechos y las opciones legales disponibles. Algunos británicos ya han recibido notificaciones de deportación o han optado por regresar voluntariamente al Reino Unido ante la imposibilidad de renovar sus permisos de trabajo. Las imágenes de familias empacando sus pertenencias y despidiéndose en los aeropuertos se han vuelto cada vez más comunes. Mientras tanto, grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes y algunos políticos locales han comenzado a cuestionar la severidad de las medidas, argumentando que podrían tener consecuencias negativas para la economía y la diversidad cultural de Florida. Las protestas y debates públicos continúan, mientras la comunidad británica espera respuestas y soluciones. Los que apoyan estas leyes dicen que su objetivo es proteger los empleos de los estadounidenses. Para muchos, la preocupación principal es que los trabajadores extranjeros puedan desplazar a los locales, especialmente en sectores donde la competencia por los puestos de trabajo es alta. Los defensores argumentan que, al limitar la entrada de trabajadores extranjeros, se asegura que los ciudadanos estadounidenses tengan prioridad en el mercado laboral. También comentan que así se evita que los salarios bajen por culpa de los trabajadores extranjeros. Según ellos, cuando hay demasiada oferta de mano de obra, los salarios tienden a estancarse o incluso a disminuir. Por eso, creen que estas políticas ayudan a mantener los sueldos en niveles competitivos para los trabajadores locales. Pero, los que no están de acuerdo, piensan que esto es una jugada política. Señalan que, en años electorales, los temas migratorios suelen usarse para ganar votos y movilizar a ciertos sectores del electorado. Además, algunos expertos opinan que estas medidas pueden tener consecuencias económicas negativas a largo plazo, y dicen que no se está teniendo en cuenta lo mucho que aportan los extranjeros cualificados. Profesionales británicos y de otros países han contribuido significativamente en áreas como la tecnología, la salud y la educación. Muchos sostienen que limitar su presencia podría afectar la innovación y la competitividad de Florida. Por otro lado, el Estado argumenta que, dado el crecimiento económico reciente, ya no necesita depender tanto de trabajadores extranjeros en los empleos considerados menos esenciales. Sin embargo, sectores como la agricultura y la construcción, históricamente, han dependido de mano de obra extranjera,
lo que genera dudas sobre el impacto real de estas políticas. Para los británicos que han hecho su vida allí, la incertidumbre es grande. Muchos se preguntan si podrán seguir contribuyendo a sus comunidades y mantener la estabilidad que han construido durante años. Para algunos, esto es como una orden de desalojo muy dura, pero otros mantienen la esperanza de que con el tiempo se reconozca el valor de los inmigrantes cualificados y se encuentren soluciones más equilibradas que beneficien tanto a la economía local como a las familias que han elegido Florida como su hogar. Texas ha sido durante mucho tiempo un punto clave para los inversores británicos bajo el programa de visados EB-5. Este estado, conocido por su economía vibrante y su ambiente empresarial favorable, ha atraído a miles de expatriados británicos que buscan nuevas oportunidades y una vida diferente en los Estados Unidos. A menudo llamado el visado de oro, el EB-5 permite a los inversores extranjeros obtener la residencia permanente a cambio de una inversión significativa en la economía estadounidense. Texas, con su crecimiento constante y su diversidad de sectores, ha sido especialmente popular entre los británicos que desean establecerse en América. Sin embargo, en 2025, el estado va a aumentar el umbral mínimo de inversión de $900,000 a $2,5 millones, una subida que representa un desafío considerable para muchos aspirantes a inversores. Este cambio dejará fuera a la mayoría de los británicos de clase media, quienes hasta ahora veían en Texas una puerta de entrada accesible al sueño americano. Las familias que habían planeado su mudanza y su inversión ahora se enfrentan a una realidad mucho más exigente. Peor aún, los inversores existentes ahora deben demostrar que han creado al menos 15 puestos de trabajo a tiempo completo frente a los 10 anteriores para poder quedarse. Este requisito adicional pone presión sobre quienes ya han invertido y están en proceso de establecer sus negocios. Para muchos, esto significa replantear sus estrategias de inversión y buscar asesoría legal y financiera especializada para cumplir con los nuevos estándares. Texas no solo es atractivo por sus oportunidades de inversión, sino también por su calidad de vida. Ciudades como Austin, Dallas y Houston ofrecen una mezcla de cultura, educación de calidad y comunidades acogedoras, lo que las convierte en destinos ideales para familias británicas que buscan estabilidad y crecimiento. Además, Texas cuenta con algunas de las mejores universidades y centros de investigación del país, lo que atrae a estudiantes internacionales y profesionales altamente calificados. Esto ha contribuido a la creación de una comunidad británica vibrante y diversa en el estado. La integración cultural también es un punto fuerte en Texas. Los expatriados británicos participan activamente en festivales locales, eventos multiculturales y actividades comunitarias, lo que facilita la adaptación y el intercambio de experiencias. Ante los cambios en el programa EB-5, los expertos recomiendan a los británicos interesados en invertir en Texas que busquen asesoría profesional lo antes posible. La planificación anticipada y el conocimiento de las nuevas regulaciones pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en el proceso migratorio. Las autoridades texanas han señalado que estos cambios buscan fortalecer la economía local y garantizar que las inversiones extranjeras generen un impacto real en la creación de empleo y el desarrollo regional. A pesar de los desafíos, Texas sigue siendo un destino atractivo para los británicos que buscan oportunidades en Estados Unidos. La clave estará en adaptarse a las nuevas reglas y aprovechar los recursos disponibles para maximizar las posibilidades de éxito bajo el renovado programa de visado de oro. Los funcionarios de Texas sostienen que el programa de inmigración estaba siendo utilizado de forma indebida por inversores pasivos, personas que, según ellos, no estaban realmente comprometidas con el desarrollo económico del Estado. Argumentan que, en lugar de crear empleos o impulsar la innovación, muchos beneficiarios simplemente invertían el mínimo requerido y luego se desvinculaban de cualquier actividad productiva. Según las autoridades, esto generaba una economía ficticia, donde el impacto real de las inversiones era mínimo y no se traducía en beneficios tangibles para la población local. Por eso,
la nueva política busca garantizar que solo aquellos inmigrantes que realmente contribuyan al crecimiento económico puedan permanecer en Texas. Sin embargo, esta decisión ha tenido consecuencias profundas para la comunidad británica en Texas. Con miles de británicos enfrentándose a la deportación, muchas familias se ven obligadas a abandonar sus hogares, trabajos y redes sociales construidas durante años. Críticos argumentan que el Estado está sacrificando el crecimiento económico a largo plazo por réditos políticos a corto plazo. Señalan que los inmigrantes, incluidos los británicos, han sido una fuente clave de innovación, inversión y diversidad cultural, y que su expulsión podría debilitar sectores enteros de la economía texana. Los defensores de la política, por otro lado, insisten en que una regulación más estricta es necesaria para proteger los intereses de los trabajadores locales y evitar abusos del sistema. Afirman que, a largo plazo, una inmigración más selectiva atraerá a inversores y profesionales realmente comprometidos con el desarrollo de Texas. El debate sigue abierto. ¿Está Texas asegurando su futuro económico o cerrando la puerta a oportunidades globales? Lo cierto es que la decisión marca un antes y un después en la política migratoria del Estado, y sus efectos se sentirán durante años. La nueva ley de Arizona exige que todos los empleados en puestos de atención al cliente aprueben un examen avanzado de inglés, sin importar su estado de visado. Para los británicos, esto podría sonar fácil, pero el examen incluye modismos poco conocidos, jerga regional e incluso referencias a la cultura pop para las que muchos no estaban preparados. Fallar 2 veces, visado revocado. Esta política, aprobada en 2024, busca reforzar el uso del inglés en todos los entornos laborales donde haya contacto con el público. Los legisladores argumentan que la medida mejora la comunicación y la eficiencia, pero ha generado controversia entre defensores de los derechos de los inmigrantes y empleadores preocupados por la escasez de personal calificado. Para ayudar a los empleados a cumplir con la nueva ley, muchas empresas han comenzado a ofrecer clases intensivas de inglés y acceso a plataformas de aprendizaje en línea. Sin embargo, el contenido del examen sigue siendo un reto, ya que evalúa no solo la gramática y el vocabulario, sino también la comprensión de expresiones idiomáticas y referencias culturales estadounidenses. Organizaciones comunitarias han organizado talleres informativos y sesiones de preguntas y respuestas para orientar a los trabajadores extranjeros sobre cómo prepararse para el examen y entender las implicaciones legales de la ley. La ley ha sido objeto de debate en los medios de comunicación, con historias de empleados que han perdido sus trabajos tras no aprobar el examen y testimonios de quienes han logrado adaptarse con éxito. Algunos argumentan que la medida discrimina a quienes no crecieron en un entorno angloparlante, mientras que otros la ven como una oportunidad para integrarse plenamente en la sociedad estadounidense. A medida que la fecha límite para cumplir con la ley se acerca, la presión aumenta. Para los británicos y otros expatriados, dominar el inglés estadounidense en todos sus matices se ha convertido en una prioridad esencial para mantener su estatus laboral y migratorio en Arizona. Los líderes estatales de Arizona justifican su política, argumentando que buscan garantizar una comunicación clara en todos los ámbitos de los negocios y servicios públicos. Según ellos, la uniformidad lingüística es esencial para la eficiencia administrativa, la seguridad y la integración social. Dicen que, en un estado con una economía tan dinámica y una población tan diversa, establecer reglas claras sobre el idioma ayuda a evitar malentendidos y a proteger tanto a los consumidores como a los trabajadores. Además, sostienen que esta política facilita la capacitación laboral y reduce los costos asociados con la traducción y la interpretación en el sector público y privado. Sin embargo, los críticos no tardan en señalar que la mayoría de los británicos ya domina el inglés perfectamente, por lo que consideran que la medida es innecesaria y, en el fondo, una forma de exclusión disfrazada. Para ellos, la política parece más un gesto simbólico
que una solución real a los desafíos de integración. Algunos expertos legales advierten que este tipo de políticas pueden sentar precedentes peligrosos, abriendo la puerta a restricciones más severas para otros grupos de inmigrantes en el futuro. Los defensores de la política insisten en que no se trata de xenofobia, sino de pragmatismo. Argumentan que, en un contexto de creciente presión sobre los servicios públicos y el mercado laboral, es fundamental priorizar la claridad y la eficiencia. También subrayan que Arizona ha experimentado un aumento en la inmigración internacional, lo que ha generado debates sobre la identidad cultural y la cohesión social. Para muchos líderes estatales, establecer normas claras es una forma de responder a las preocupaciones de los votantes y de mantener la estabilidad en tiempos de cambio. Por otro lado, los opositores sostienen que la política envía un mensaje equivocado sobre la apertura y la hospitalidad de Arizona. Temen que pueda afectar la reputación del estado como destino atractivo para profesionales internacionales y estudiantes extranjeros. Además, advierten que medidas como esta pueden tener consecuencias económicas negativas al desalentar la inversión extranjera y limitar la diversidad en el entorno empresarial. En última instancia, la justificación de la política de Arizona revela una tensión profunda entre la búsqueda de orden y la necesidad de adaptarse a una sociedad cada vez más globalizada. La pregunta sigue siendo, ¿es realmente necesario imponer estas restricciones? ¿O existen formas más inclusivas de abordar los desafíos de la integración? Tennessee ahora prohíbe a los no ciudadanos acceder a la atención médica financiada por el Estado, incluidos los servicios de emergencia. Esta nueva ley ha dejado a miles de residentes extranjeros, incluidos muchos británicos jubilados, en una situación desesperada. Los hospitales y clínicas, que antes eran un refugio seguro para quienes necesitaban atención, ahora se han convertido en lugares de incertidumbre y miedo para quienes no pueden demostrar su capacidad de pago inmediato. A menos que puedan demostrar capacidad de pago inmediato, se les niega el acceso incluso a tratamientos críticos. Las facturas médicas, que ya eran una preocupación para muchos, ahora se han convertido en una amenaza constante. Los británicos mayores, acostumbrados a la seguridad del NHS, se enfrentan a un sistema donde la salud depende del dinero en el bolsillo. Para los jubilados británicos con visados de larga duración, esto es una sentencia de muerte. Muchos han pasado décadas construyendo una vida en Tennessee, solo para descubrir que, en un instante, su acceso a la atención médica puede desaparecer. La ansiedad y el miedo se han apoderado de comunidades enteras, donde las conversaciones giran en torno a cómo sobrevivir sin atención médica adecuada. Muchos se ven obligados a regresar al Reino Unido, dejando atrás años de recuerdos y relaciones. Para algunos, el regreso significa empezar de nuevo en un país que ya no sienten como propio. Otros, sin recursos para volver, se quedan atrapados en un limbo, temiendo cada día por su salud y su futuro, o arriesgarse a la bancarrota por las facturas médicas. La desesperación es palpable. Algunos venden sus pertenencias, otros dependen de la caridad o de amigos para sobrevivir. Las historias de vidas arruinadas por una sola enfermedad se multiplican y la sensación de abandono por parte del sistema es abrumadora. La prohibición de Tennessee no solo afecta a la salud física, sino también la salud mental y emocional de quienes la sufren. El miedo, la tristeza y la incertidumbre se han convertido en compañeros diarios. Para muchos, la esperanza se desvanece, y la pregunta que queda es, ¿quién cuidará de ellos cuando más lo necesiten? Los legisladores de Tennessee justifican la nueva política argumentando que busca evitar el llamado turismo sanitario, es decir, la llegada de extranjeros que solo buscan beneficiarse de los servicios de salud estatales sin contribuir al sistema. Sin embargo, los datos contradicen esta narrativa. Los británicos residentes en Tennessee, lejos de ser una carga, han demostrado aportar más al sistema de lo que reciben, tanto en impuestos como en participación comunitaria y económica. Entonces, ¿por qué insistir en esta política?
Analistas sugieren que el verdadero motivo es un intento deliberado de hacer que Tennessee sea menos dependiente de los residentes extranjeros, promoviendo una imagen de autosuficiencia estatal. Esta estrategia responde a presiones políticas internas, donde algunos sectores ven la inmigración como una amenaza a la identidad local y a los recursos públicos, aunque la evidencia empírica no respalde estos temores. Además, la política puede entenderse como una respuesta preventiva a tendencias nacionales. Con el debate migratorio intensificándose en todo Estados Unidos, Tennessee busca posicionarse como un estado con reglas claras y estrictas, enviando un mensaje tanto a votantes locales como a legisladores federales. Sin embargo, críticos argumentan que esta postura podría tener consecuencias económicas negativas, ya que restringir la residencia de extranjeros calificados, como los británicos, podría reducir la diversidad laboral y limitar la innovación en sectores clave. En última instancia, la justificación oficial de la política parece más política que práctica. Si bien la preocupación por el uso de recursos públicos es legítima, los datos muestran que los británicos han sido, en general, contribuyentes netos. La medida, por tanto, refleja más una estrategia de posicionamiento político que una necesidad basada en la realidad económica o social del Estado. Ohio acaba de aprobar una ley que prohíbe a los no ciudadanos comprar propiedades residenciales. Esta medida ha generado una gran preocupación entre las comunidades de expatriados, especialmente los británicos que han hecho de Ohio su hogar en los últimos años. La ley, que entró en vigor recientemente, busca limitar la propiedad extranjera de bienes raíces residenciales en todo el estado. Los británicos que poseen casas deben venderlas en el plazo de un año o se enfrentarán a la confiscación. Esto significa que cientos de familias podrían verse obligadas a abandonar sus hogares o perder su inversión si no logran vender a tiempo. Los carteles de "se vende" han comenzado a aparecer en vecindarios donde antes predominaba la tranquilidad. Incluso los titulares de tarjetas de residencia de larga duración se ven afectados. La ley no distingue entre diferentes tipos de residencia legal, lo que ha sorprendido a muchos residentes que pensaban estar protegidos por su estatus migratorio. Las autoridades estatales argumentan que la medida busca proteger el mercado inmobiliario local y evitar la especulación extranjera, pero los críticos señalan que la ley podría tener consecuencias económicas negativas, como la caída de los precios de las viviendas y la reducción de la inversión extranjera en Ohio. Los agentes inmobiliarios han reportado un aumento en las consultas de extranjeros preocupados y una desaceleración en las ventas de propiedades. Muchas familias británicas están considerando mudarse a otros estados donde no existen restricciones similares. Organizaciones comunitarias y abogados de inmigración están ofreciendo asesoría gratuita para ayudar a los afectados a entender sus derechos y explorar alternativas legales. Algunos están considerando solicitar la ciudadanía estadounidense para poder conservar sus propiedades. Mientras tanto, la incertidumbre reina en muchas comunidades de expatriados británicos en Ohio, que ahora deben tomar decisiones difíciles sobre su futuro en el estado. La situación sigue evolucionando y muchos esperan que la ley sea revisada o modificada en los próximos meses. Los funcionarios culpan a los compradores extranjeros por el aumento de los costes de la vivienda, pero la amplia aplicación de la ley ha sorprendido a los residentes legales que cumplieron las normas. Sin embargo, desde la perspectiva del gobierno de Ohio, la justificación de esta política es compleja y multifacética. Los líderes estatales argumentan que la intervención era necesaria para proteger la asequibilidad de la vivienda para los residentes locales, quienes han visto cómo los precios se disparan en los últimos años. Según los funcionarios, la compra de propiedades por parte de extranjeros, incluidos expatriados británicos, ha contribuido a una competencia feroz en el mercado inmobiliario, desplazando a las familias de Ohio y dificultando que los jóvenes accedan a su primera vivienda. Además, el gobierno sostiene que la política busca frenar la especulación inmobiliaria y garantizar que las viviendas permanezcan en manos de quienes realmente viven y trabajan en el estado. Los legisladores afirman que,
sin medidas estrictas, el mercado podría volverse aún más inaccesible para los ciudadanos comunes, exacerbando la desigualdad y alimentando el resentimiento social. Para muchos responsables políticos, la prioridad es mantener la cohesión comunitaria y evitar que los vecindarios se vacíen o se conviertan en inversiones pasivas de extranjeros. No obstante, la aplicación generalizada de la ley ha generado críticas, especialmente porque ha afectado a residentes legales que han seguido todos los procedimientos. Los defensores de la política insisten en que se trata de un sacrificio necesario para el bien mayor, argumentando que la protección del acceso a la vivienda para los habitantes de Ohio debe prevalecer sobre los intereses individuales. En última instancia, la política refleja una tensión fundamental entre la apertura global y la protección local, obligando a la sociedad a preguntarse ¿hasta qué punto debe un Estado intervenir para salvaguardar el bienestar de sus ciudadanos frente a las fuerzas del mercado internacional? Las universidades públicas de Georgia ya no aceptarán estudiantes británicos a menos que paguen el triple de la matrícula, y esto es retroactivo. A cientos de ellos se les ha dado unas semanas para pagar o abandonar los estudios. Para muchos, la noticia llegó como un golpe devastador. Jóvenes que habían construido su vida en Georgia, que soñaban con graduarse y forjar un futuro, ahora se ven obligados a elegir entre endeudarse de por vida o renunciar a sus sueños. Las aulas, antes llenas de diversidad y acentos británicos, ahora se sienten vacías, marcadas por la ausencia de quienes no pudieron quedarse. Las familias en el Reino Unido viven momentos de angustia, viendo cómo sus hijos, que habían trabajado duro para llegar hasta aquí, enfrentan la posibilidad de perderlo todo. Las videollamadas nocturnas están llenas de lágrimas, de promesas de apoyo, pero también de una impotencia abrumadora ante una decisión que parece inamovible. Los profesores, muchos de ellos sorprendidos y frustrados, han alzado la voz en defensa de sus estudiantes internacionales. No es solo una cuestión de dinero, dice una profesora de literatura, es una cuestión de humanidad, de justicia. Sin embargo, la administración universitaria se mantiene firme, citando nuevas regulaciones estatales y presiones políticas. En el campus, los estudiantes británicos se han unido en protestas pacíficas, portando pancartas y organizando vigilias nocturnas. No somos solo números, gritan, somos parte de esta comunidad. Pero el reloj avanza y cada día que pasa, más estudiantes empacan sus pertenencias y se despiden de amigos y profesores. La purga educativa de Georgia no solo afecta a los británicos, es un recordatorio sombrío de cómo las políticas migratorias pueden cambiar vidas en un instante, dejando cicatrices profundas en quienes solo buscaban aprender y crecer. Para muchos, el sueño americano se ha convertido, de repente, en una pesadilla. El gobernador de Georgia sostiene firmemente que la nueva política de inmigración y becas es esencial para priorizar a los georgianos. Según su argumento, los recursos estatales deben beneficiar primero a los residentes locales, especialmente en tiempos de incertidumbre económica y creciente competencia por empleos y oportunidades educativas. El gobernador enfatiza que, al limitar el acceso de estudiantes internacionales a ciertas becas y programas, se asegura que los fondos públicos se utilicen para fortalecer la economía local, apoyar a las familias georgianas y garantizar que los jóvenes del Estado tengan acceso preferente a la educación superior. Sin embargo, esta postura ha generado un intenso debate. Los críticos argumentan que la medida no solo representa un robo de dinero a estudiantes internacionales que contribuyen significativamente a la economía y la vida universitaria, sino que también amenaza la diversidad académica y cultural de las instituciones educativas de Georgia. Universidades y defensores de la educación advierten que la reducción de estudiantes extranjeros podría llevar a una menor innovación, menos perspectivas globales en el aula y una disminución en la reputación internacional de las universidades del Estado. Además, algunos expertos señalan que la presencia de estudiantes internacionales ayuda a crear redes globales, fomenta el entendimiento intercultural y aporta ingresos vitales a las comunidades locales.
Al restringir su acceso, Georgia podría estar perdiendo oportunidades de crecimiento económico y de colaboración internacional a largo plazo. La pregunta central sigue siendo: ¿debe la política pública priorizar exclusivamente a los residentes locales, o es posible encontrar un equilibrio que beneficie tanto a los georgianos como a la comunidad global? El debate continúa, y las decisiones tomadas hoy tendrán repercusiones duraderas para el futuro del Estado. Los recién llegados ahora deben pasar un examen de 100 preguntas sobre la historia de Estados Unidos, las leyes estatales e incluso preguntas de cultura general de deportes. Suspender: no hay renovación de visa. Este examen, introducido en 2025, se ha convertido en uno de los requisitos más comentados para los expatriados británicos que buscan establecerse en Carolina del Sur. El objetivo oficial es asegurar que los nuevos residentes comprendan y respeten las tradiciones, leyes y valores estadounidenses, así como la cultura local. Las preguntas cubren una amplia gama de temas, desde los padres fundadores y la Constitución, hasta detalles sobre la historia de Carolina del Sur, como la Guerra Civil y el movimiento por los derechos civiles. También se incluyen preguntas sobre leyes estatales específicas, como las normas de tráfico y las regulaciones sobre la propiedad. Pero lo que más sorprende a muchos es la sección de cultura general, que puede incluir preguntas sobre equipos deportivos locales, celebraciones populares como el Carolina Cup, o incluso sobre la cocina típica del estado, como el barbecue sureño. Para prepararse, muchos expatriados asisten a clases especiales, forman grupos de estudio y utilizan materiales oficiales proporcionados por el Estado. Hay academias y tutores privados que se especializan en ayudar a los inmigrantes a superar este desafío. El examen se realiza en inglés y requiere una puntuación mínima del 80% para aprobar. Aquellos que no logran pasar tienen la oportunidad de volver a intentarlo, pero solo una vez más antes de que su solicitud de renovación de visa sea rechazada. Aunque algunos consideran la prueba exigente, otros la ven como una oportunidad para integrarse mejor en la comunidad y comprender más profundamente la vida en Carolina del Sur. Para muchos, aprobar el examen es un paso importante hacia la construcción de un nuevo hogar en Estados Unidos. Los partidarios de la política de Carolina del Sur argumentan que su objetivo principal es garantizar que los inmigrantes realmente adopten los valores estadounidenses fundamentales, como el respeto por la ley, la participación cívica y el compromiso con la comunidad local. Según ellos, este enfoque ayuda a fortalecer la cohesión social y a preservar la identidad cultural del Estado, especialmente en tiempos de cambios demográficos acelerados. Además, sostienen que los requisitos estrictos, aunque difíciles, sirven como filtro para asegurar que quienes se integran estén verdaderamente comprometidos con el país y dispuestos a contribuir activamente a la sociedad. Sin embargo, críticos señalan que la dificultad absurda de los exámenes y procesos puede funcionar como una barrera deliberada, excluyendo a personas valiosas que podrían aportar diversidad y talento. Esta tensión entre integración y exclusión genera un debate profundo sobre qué significa ser estadounidense y cómo equilibrar la seguridad cultural con la apertura a nuevas ideas y personas. En última instancia, la política de Carolina del Sur plantea preguntas críticas sobre el futuro de la inmigración en Estados Unidos. ¿Debería la integración ser un proceso exigente para proteger los valores nacionales, o debería facilitarse para aprovechar el potencial de los recién llegados? La respuesta a esta pregunta podría definir el rumbo del Estado y del país en los próximos años. Indiana acaba de lanzar una bomba legal que está destrozando a las familias británicas. Para muchos, esta nueva regla no es solo una política, es una sentencia de separación, una amenaza directa al tejido de sus vidas familiares. Bajo una nueva política efectiva, a partir de enero de 2025, los ciudadanos británicos que viven en Indiana ya no pueden patrocinar visas para sus cónyuges, hijos o padres ancianos, a menos que ganen un mínimo de $150,000 al año, un salario muy por encima del ingreso medio del estado. Para la mayoría de las familias británicas en Indiana, este umbral es inalcanzable. Muchos trabajan en educación, salud o servicios, sectores donde los salarios rara vez se acercan a esa cifra.
La nueva regla no solo pone en peligro su estatus migratorio, sino que también amenaza con separar a padres de hijos, esposos de esposas, abuelos de nietos. De la noche a la mañana, miles de familias de expatriados han recibido un ultimátum imposible: ganen más o váyanse. Las casas se llenan de cajas, los niños preguntan por qué sus amigos se van, y los adultos luchan por encontrar respuestas. El dolor de la separación se siente en cada rincón. Madres y padres británicos enfrentan la angustia de tener que elegir entre su familia y su futuro en Indiana. Algunos padres han decidido enviar a sus hijos de regreso al Reino Unido para que puedan permanecer juntos, mientras otros se ven obligados a considerar la separación temporal, con la esperanza de que la política cambie. Las comunidades británicas en Indiana se han unido en grupos de apoyo, compartiendo recursos legales y emocionales, pero la incertidumbre pesa sobre todos. Las historias de familias separadas se multiplican y la ansiedad se convierte en una constante. Las habitaciones vacías y los juguetes abandonados son testigos silenciosos de una política que ha cambiado vidas para siempre. Para muchos, Indiana ya no es el hogar seguro que alguna vez fue. Mientras algunos se preparan para partir, otros luchan por quedarse, pero todos comparten el mismo temor: que la familia, el pilar más importante de sus vidas, se vea rota por una regla que no deja espacio para la compasión. Antes, los expatriados británicos en Indiana podían patrocinar a sus familiares a través de los procesos de visado habituales, siempre que cumplieran los requisitos federales de ingresos, que solían ser de entre $25,000 y $35,000 para una familia de 4 personas. Este umbral era considerado razonable y permitía a muchas familias británicas establecerse y prosperar en Indiana, contribuyendo a la economía local y a la diversidad cultural del estado. Pero la nueva ley de Indiana anula las directrices federales, imponiendo un umbral de ingresos específico para el estado que la mayoría de los británicos simplemente no pueden cumplir. Ahora, el requisito es de $150,000 anuales, una cifra que supera con creces el promedio de ingresos de la mayoría de las familias británicas residentes en Indiana. Esta medida ha sido ampliamente criticada por organizaciones de derechos de los inmigrantes y por la comunidad británica local, que la consideran discriminatoria y excesivamente restrictiva. Aplicación retroactiva. Incluso las familias que ya viven juntas en Indiana deben ahora demostrar que cumplen el requisito de $150,000 o se enfrentarán a la deportación de sus seres queridos. Esto significa que familias que han estado establecidas durante años, con hijos en escuelas locales y empleos estables, ahora se encuentran en una situación de incertidumbre y miedo constante. La ley no solo afecta a los nuevos solicitantes, sino que también pone en riesgo la estabilidad de quienes ya han hecho de Indiana su hogar. Sin cláusula de derechos adquiridos, aquellos que se mudaron a Indiana bajo las antiguas reglas no están exentos. La ausencia de una cláusula de derechos adquiridos ha generado una ola de protestas y peticiones dirigidas al gobierno estatal, exigiendo una revisión de la ley o al menos la protección de las familias ya establecidas. Sin embargo, hasta ahora, las autoridades estatales han mantenido su postura, argumentando que la medida es necesaria para proteger los recursos estatales y priorizar a los trabajadores de alta demanda. Exenciones limitadas. Solo los trabajadores de alta prioridad, como médicos e ingenieros, pueden evitar la norma, e incluso entonces, solo con una aprobación especial del Estado. El proceso para obtener esta exención es complejo y requiere la demostración de habilidades críticas que no pueden ser fácilmente reemplazadas por trabajadores locales. Además, la cantidad de exenciones otorgadas es muy limitada, lo que deja a la mayoría de los profesionales británicos fuera de esta protección. En resumen, la política de Indiana representa uno de los cambios más estrictos en materia de inmigración a nivel estatal en los Estados Unidos. Los expertos señalan que esta ley podría tener consecuencias económicas negativas, ya que muchas familias británicas contribuyen significativamente a sectores clave como la salud,
la educación y la tecnología. Además, la incertidumbre legal y el temor a la deportación están afectando la salud mental y el bienestar de la comunidad británica en Indiana, generando un clima de ansiedad y desconfianza hacia las autoridades estatales. La situación sigue evolucionando, y muchos esperan que la presión social y las demandas legales puedan llevar a una revisión de la ley en el futuro cercano. ¿Por qué está haciendo esto Indiana? Para entender la lógica detrás de la política migratoria del Estado, es importante analizar tanto los argumentos oficiales como las motivaciones subyacentes que han guiado a los legisladores en este proceso. Los legisladores estatales afirman que la política busca proteger los recursos de los contribuyentes y evitar que los inmigrantes sobrecarguen los servicios sociales. ¿Su argumento? Dicen que el presupuesto estatal es limitado y que, si aumenta la demanda de servicios como salud, educación y asistencia social, los residentes actuales podrían verse afectados negativamente. Preocupaciones sobre la migración en cadena. Los funcionarios dicen que demasiados extranjeros traen a sus familiares, lo que aumenta la presión sobre las escuelas y la atención médica. Temen que la llegada de familias extensas pueda saturar los sistemas públicos, especialmente en comunidades pequeñas o rurales, donde los recursos ya son escasos. Mandato de autosuficiencia económica. Argumentan que las familias deberían poder mantenerse completamente sin ayuda estatal. Según los legisladores, esto fomenta la responsabilidad individual y reduce la dependencia de programas públicos. Sin embargo, detrás de estos argumentos existen factores más complejos. Indiana, como muchos estados del Medio Oeste, ha experimentado cambios demográficos y económicos en las últimas décadas. El temor a perder empleos, la competencia por salarios y la percepción de que los inmigrantes pueden alterar la identidad cultural local influyen en la formulación de estas políticas. Además, algunos críticos señalan que estas medidas pueden ser más simbólicas que efectivas, diseñadas para enviar un mensaje político a los votantes preocupados por la inmigración, más que para resolver problemas reales de recursos. En última instancia, la política de Indiana refleja una mezcla de preocupaciones económicas, presiones políticas y debates sobre la identidad y el futuro del Estado. La pregunta sigue siendo, ¿protegerá realmente a Indiana o solo polarizará aún más a sus comunidades? Pero los críticos dicen que esto es solo una cortina de humo para una agenda mucho más oscura. Señalan que, aunque la retórica oficial habla de proteger empleos y recursos, en realidad, la ley parece diseñada para apaciguar a ciertos sectores políticos y distraer de problemas económicos más profundos. Los datos muestran que las familias británicas en Indiana contribuyen netamente a la economía, pagan impuestos, crean negocios y rara vez dependen de la asistencia social. De hecho, muchos estudios demuestran que los inmigrantes británicos tienen tasas de empleo superiores al promedio estatal y suelen ocupar puestos altamente calificados. Además, participan activamente en la vida comunitaria, apoyando escuelas, organizaciones benéficas y eventos locales. Su integración social y económica es vista por muchos como ejemplar, lo que pone en duda la necesidad de medidas tan restrictivas. La ley afecta desproporcionadamente a los británicos de clase media, mientras que exime a los inversores ricos y a los titulares de visados corporativos. Esto ha generado acusaciones de hipocresía y favoritismo hacia quienes ya tienen poder económico, perpetuando desigualdades y cerrando las puertas a quienes buscan una vida mejor a través del trabajo honesto. Algunos creen que esto es una maniobra política para atraer a los votantes anti-inmigración antes de las elecciones a gobernador de 2026. Pero otros van más allá y advierten que este tipo de políticas pueden tener consecuencias negativas a largo plazo para la reputación de Indiana como estado acogedor y abierto a la inversión extranjera. Los críticos argumentan que la narrativa anti-inmigrante alimenta la polarización social y puede provocar un aumento en los incidentes de discriminación y xenofobia.
Además, señalan que la incertidumbre legal podría ahuyentar a profesionales calificados y a empresas internacionales, afectando la competitividad del Estado. Si las restricciones se endurecen, Indiana podría enfrentar una fuga de talento y una disminución en la creación de nuevas empresas, especialmente en sectores donde los británicos y otros expatriados han sido clave para la innovación y el crecimiento económico. Para algunos, la ley representa una señal de que ya no son bienvenidos, lo que podría llevar a una salida masiva de familias y profesionales británicos. Esto no solo afectaría a las comunidades locales, sino también a la imagen internacional de Indiana. Finalmente, expertos en políticas públicas advierten que medidas como esta rara vez resuelven los problemas estructurales que enfrentan los estados y que el verdadero debate debería centrarse en cómo aprovechar el potencial de todos los residentes, en lugar de crear barreras basadas en el origen nacional. El coste humano. En Indiana, las consecuencias de la nueva ley migratoria no son solo números o estadísticas, son personas, familias, historias de vida que se ven truncadas de la noche a la mañana. Las historias que llegan desde Indiana son desgarradoras. Familias enteras viven con miedo, preguntándose si mañana podrán seguir juntos, si sus hijos podrán terminar el curso escolar, si sus padres podrán quedarse en el país que han llamado hogar durante años. Una pareja de ancianos que se mudó a Indiana para estar cerca de sus nietos, ha recibido la orden de marcharse porque su hijo, un maestro, no puede triplicar su salario de la noche a la mañana. Ahora, los nietos preguntan por qué sus abuelos tienen que irse, y los padres no encuentran palabras para explicar una ley que parece no tener compasión. Pequeños empresarios que construyeron sus vidas en Indiana durante décadas, ahora se enfrentan a la separación familiar o a la bancarrota, intentando cumplir con una demanda imposible. Tiendas que antes eran el corazón de la comunidad, ahora están vacías, con carteles de "se vende" en las ventanas y empleados despidiéndose entre lágrimas. Los niños, muchos de ellos nacidos en Indiana, sienten la ansiedad de sus padres y abuelos. Algunos han dejado de dormir bien, otros preguntan si tendrán que dejar a sus amigos y su escuela. Los maestros intentan consolar a los estudiantes, pero también sienten la incertidumbre de un futuro incierto. Las comunidades intentan apoyarse unas a otras, organizando reuniones, rezando juntos, buscando soluciones, pero la tristeza es palpable. Hay familias que han vivido aquí durante generaciones, que han contribuido a la economía local, que han hecho de Indiana su hogar, y ahora sienten que todo eso se desvanece. El coste humano en Indiana es imposible de medir. No son solo mudanzas o pérdidas económicas. Son sueños rotos, familias separadas, comunidades heridas. Y mientras la incertidumbre continúa, la pregunta que queda en el aire es: ¿quién se preocupa por las personas detrás de las políticas? Stan Sauler. ¿Es esto legal? La pregunta sobre la legalidad de la nueva política de Indiana ha generado un intenso debate en todo el país, especialmente entre expertos legales, defensores de los derechos civiles y empresas multinacionales. Tradicionalmente, la ley de inmigración está controlada por el gobierno federal, no por los estados. Por eso, la medida de Indiana no tiene precedentes y probablemente se dirija a una importante batalla judicial. Muchos observadores creen que este caso podría llegar hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos. Los expertos legales señalan que la Constitución de los Estados Unidos, específicamente la cláusula de supremacía, establece que la ley federal prevalece sobre la ley estatal en asuntos de inmigración. Esto significa que los estados no pueden crear sus propias reglas que contradigan la política federal. Además, la política de Indiana podría violar la 14ª enmienda, que garantiza la igualdad de protección ante la ley. Si la política discrimina a los residentes legales basándose en su estatus migratorio, podría considerarse inconstitucional. Grandes empresas como Eli Lilly y Cummins, que dependen del talento extranjero, ya han presentado demandas y están luchando activamente contra la ley. Argumentan que la política no solo es ilegal, sino que también amenaza la competitividad económica del Estado. Estas empresas advierten que la ley podría expulsar a trabajadores cualificados de Indiana, afectando la innovación y el crecimiento económico.
Organizaciones de derechos civiles también han intervenido, presentando recursos legales y organizando protestas. Argumentan que la política sienta un peligroso precedente para otros estados y podría abrir la puerta a leyes aún más restrictivas. El proceso legal será largo y complejo. Los tribunales deberán decidir si Indiana ha sobrepasado su autoridad y si la política viola derechos constitucionales fundamentales. Algunos expertos creen que la Corte Suprema podría usar este caso para aclarar los límites del poder estatal en materia de inmigración. Otros advierten que, si se permite que Indiana siga adelante, otros estados podrían intentar implementar políticas similares, fragmentando aún más el sistema migratorio nacional. Mientras tanto, miles de familias y trabajadores extranjeros en Indiana viven en la incertidumbre, esperando una decisión judicial que podría cambiar sus vidas y el futuro del Estado. ¿Y ahora qué? Esa es la pregunta que resuena en cada rincón de la comunidad británica en Indiana. El futuro, una vez lleno de promesas y estabilidad, ahora parece incierto y sombrío. Las familias se reúnen en salas de estar, compartiendo temores y buscando respuestas que nadie parece tener. Ya se están presentando demandas, pero los tribunales van despacio y muchas familias no obtendrán una solución a tiempo. Los abogados trabajan sin descanso, pero el sistema legal es un laberinto, y cada día que pasa aumenta la ansiedad. Para muchos, la esperanza se mezcla con la frustración, presión sobre el gobernador Holcomb. Los activistas exigen una derogación de emergencia, pero el gobernador se ha negado hasta ahora. Las protestas crecen, las voces se alzan, pero la respuesta oficial sigue siendo fría y distante. La comunidad siente que su futuro está en manos de decisiones políticas que no pueden controlar. Un éxodo de expatriados. Muchos británicos ya se están trasladando a estados vecinos como Illinois o Michigan, donde los visados familiares siguen intactos. Pero dejar Indiana no es solo cambiar de dirección, es dejar atrás recuerdos, amigos y una vida construida con esfuerzo. El futuro de Indiana está en juego. Si la situación no cambia, la comunidad británica podría desaparecer casi por completo del estado. Pero en medio de la incertidumbre, hay quienes se niegan a rendirse. Organizan redes de apoyo, ayudan a los recién llegados y luchan por mantener viva la esperanza. El futuro es incierto, pero la determinación de la comunidad británica en Indiana es inquebrantable. Aunque el camino sea difícil, muchos creen que aún hay una oportunidad para cambiar el rumbo y reconstruir lo que se está perdiendo. La historia de Indiana y sus expatriados británicos aún no ha terminado. Una última reflexión. Un precedente peligroso. Indiana no solo está tomando una decisión local, está enviando ondas a través de todo el país. Lo que sucede aquí podría cambiar el panorama de la inmigración en Estados Unidos para siempre. Si Indiana se sale con la suya, otros estados podrían seguir su ejemplo, convirtiendo el sistema de inmigración de Estados Unidos en un mosaico de normas estatales arbitrarias. Imagina un país donde tu estatus legal depende de la frontera estatal que cruces, donde las reglas cambian de un día para otro según la política local. Esto no solo crea confusión, sino que también erosiona la confianza en el sistema. Las familias británicas y de otras nacionalidades que han seguido las reglas, invertido en sus comunidades y construido una vida aquí, ahora enfrentan una incertidumbre devastadora. Para los británicos que cumplieron las reglas, construyeron sus vidas y contribuyeron a sus comunidades, esto no es solo política, es una traición, es una señal de que ningún esfuerzo es suficiente si las reglas pueden cambiar de la noche a la mañana. ¿Qué mensaje envía esto a quienes consideran a Estados Unidos su hogar adoptivo? ¿Qué significa para la reputación internacional del país como tierra de oportunidades y justicia? ¿Deberían los estados tener el poder de anular las reglas federales de inmigración? ¿O debería haber una política nacional coherente que proteja a las familias y garantice la igualdad de trato? Indiana está sentando un precedente que podría destruir familias en todo el país. Si cada estado decide su propio destino migratorio, ¿qué pasará con la unidad nacional? ¿Qué pasará con los valores que supuestamente definen a Estados Unidos? Piensa en las consecuencias a largo plazo. Comunidades divididas, familias separadas,
y una nación fragmentada por líneas estatales invisibles, pero poderosas. ¿Qué piensas tú? ¿Es este el camino correcto o estamos abriendo una puerta peligrosa? Deja un comentario. Vamos a debatir. Y si conoces a alguien afectado por esto, comparte este vídeo. Sus historias necesitan ser escuchadas, porque lo que está en juego es mucho más que una simple ley. Es el futuro de miles de familias y la integridad del país. Sus historias necesitan ser escuchadas. No dejemos que el precedente de Indiana pase desapercibido. Participa, comparte y haz que tu voz cuente. Los ciudadanos británicos ya no pueden patrocinar a sus familiares para obtener visados. Esta nueva política ha impactado profundamente a la comunidad británica en Indiana, donde muchas familias han vivido durante años con la esperanza de reunir a sus seres queridos. Ahora, la única excepción es para quienes ganan más de $150,000 al año, una cifra que deja fuera a la mayoría de los trabajadores y familias de clase media. Para muchos, alcanzar ese umbral salarial es simplemente imposible. Profesores, enfermeros, pequeños empresarios y trabajadores de servicios se ven especialmente afectados. Las familias que ya estaban en proceso de reunificación han visto sus casos congelados o directamente rechazados, generando una ola de incertidumbre y ansiedad. ¿Por qué existe esta política? El gobierno estatal argumenta que busca reducir la llamada migración en cadena, es decir, la llegada de familiares de inmigrantes que ya residen legalmente en el país. Según las autoridades, esto es necesario para proteger los recursos públicos y priorizar a los trabajadores altamente calificados. Sin embargo, críticos de la medida señalan que la política es demasiado estricta y no toma en cuenta las realidades económicas de la mayoría de los inmigrantes británicos en Indiana. Organizaciones de derechos civiles y grupos de apoyo a inmigrantes han denunciado que la ley está separando familias de manera abrupta y sin alternativas viables. Las consecuencias humanas son evidentes: padres separados de sus hijos, abuelos que no pueden ver a sus nietos y parejas que enfrentan la posibilidad de vivir en diferentes países durante años. Las despedidas en aeropuertos se han vuelto más frecuentes y dolorosas, mientras la comunidad británica busca respuestas y apoyo. Los abogados de inmigración en Indiana han visto un aumento en las consultas, pero advierten que las opciones legales son limitadas bajo la nueva normativa. Las organizaciones comunitarias están ofreciendo talleres informativos y apoyo emocional, pero la incertidumbre sigue siendo la norma. Mientras tanto, algunos miembros de la comunidad británica han comenzado a organizarse, participando en protestas pacíficas y contactando a representantes locales para pedir cambios en la ley. Aunque el futuro es incierto, la resiliencia y solidaridad de la comunidad se hacen cada vez más visibles. Indiana se encuentra en el centro de un debate nacional sobre inmigración, y las decisiones tomadas aquí podrían influir en otros estados. Por ahora, las familias británicas siguen esperando una solución que les permita reunirse y construir un futuro juntos en Estados Unidos. Utah ahora da preferencia a los solicitantes de visa de naciones históricamente cristianas. Esta política, implementada en 2025, ha generado controversia tanto dentro como fuera del estado. El objetivo declarado es preservar la herencia cultural y religiosa de Utah, que históricamente ha estado vinculada a comunidades cristianas, especialmente la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los británicos de orígenes no religiosos informan de rechazos repentinos. Muchos de ellos, que antes cumplían con todos los requisitos de inmigración, ahora se encuentran excluidos debido a su falta de afiliación religiosa. Esto ha causado frustración y confusión entre los solicitantes, quienes sienten que sus creencias personales no deberían afectar su elegibilidad para residir en Utah. ¿Por qué existe esta política? Los defensores argumentan que la medida busca mantener la cohesión social y proteger las tradiciones que han definido a Utah durante generaciones. Sin embargo, críticos señalan que la política discrimina abiertamente a quienes no comparten la fe predominante. Los legisladores lo llaman proteger la cultura del Estado, insistiendo en que la inmigración debe alinearse con los valores fundamentales de la comunidad local.
Para algunos, esto significa priorizar a quienes comparten una herencia religiosa similar, pero para muchos observadores es una clara violación de la libertad religiosa. Organizaciones de derechos civiles han presentado demandas, argumentando que la política contradice los principios constitucionales de igualdad y libertad de creencias. El proceso de solicitud ahora incluye preguntas detalladas sobre la afiliación religiosa y la participación en comunidades de fe. Esto ha generado preocupación sobre la privacidad y la equidad en el proceso de selección. Expertos legales advierten que la política podría enfrentar desafíos en tribunales federales, ya que establece un precedente peligroso para la discriminación basada en creencias personales. Mientras tanto, la comunidad británica en Utah intenta adaptarse, organizando eventos multiculturales y buscando formas de mantener su identidad en medio de un clima de incertidumbre. Grupos de apoyo locales han surgido para ayudar a los afectados, proporcionando asesoría legal y emocional a quienes enfrentan obstáculos inesperados en su camino hacia una nueva vida en Utah. Alabama ha lanzado una de las políticas de inmigración más impactantes de los Estados Unidos, un impuesto retroactivo dirigido a los expatriados británicos. Según una nueva ley, los británicos que viven en Alabama ahora deben pagar impuestos estatales sobre la renta de los últimos 10 años, incluso si ya presentaron sus declaraciones correctamente bajo las reglas anteriores. ¿No cumplen? Los procedimientos de deportación comienzan de inmediato. Esta medida ha generado una gran controversia, tanto entre la comunidad británica como entre expertos legales. Muchos consideran que la retroactividad de la ley es especialmente severa, ya que obliga a los expatriados a revisar y posiblemente corregir años de declaraciones fiscales. Los expertos señalan que la retroactividad en la legislación fiscal es poco común y puede ser impugnada en los tribunales, aunque el proceso puede ser largo y costoso. Para los expatriados británicos, esto significa buscar asesoría fiscal especializada y prepararse para posibles pagos significativos. Algunos podrían enfrentar dificultades financieras si no pueden cubrir los impuestos retroactivos. Organizaciones de expatriados y grupos de derechos civiles han comenzado a organizarse, ofreciendo recursos y apoyo legal a quienes se ven afectados por la nueva ley. Mientras tanto, el gobierno de Alabama defiende la medida como una forma de asegurar el cumplimiento fiscal y aumentar los ingresos estatales. Sin embargo, la incertidumbre y el temor persisten entre los expatriados británicos, quienes ahora enfrentan un futuro incierto en el estado. ¿Cómo funciona realmente el nuevo sistema de impuestos de Alabama para los residentes británicos? La ley, que ha causado gran preocupación entre la comunidad de expatriados, introduce una serie de medidas retroactivas y estrictas que afectan a quienes han vivido y trabajado en el estado durante la última década. En esencia, Alabama ha emitido una demanda de impuestos atrasados que abarca 10 años, desde 2015 hasta 2024. Esto significa que cualquier residente británico que haya tenido ingresos en el estado durante ese periodo debe revisar y recalcular sus impuestos estatales. Lo más impactante es que el recálculo debe hacerse utilizando las nuevas tasas impositivas de 2025, que son considerablemente más altas que las de años anteriores. Esto puede resultar en una obligación tributaria mucho mayor de la que los residentes originalmente pagaron. No existe ninguna amnistía para las declaraciones anteriores. Incluso si los impuestos se pagaron correctamente en su momento, la ley exige que se pague la diferencia bajo las nuevas tasas, sin crédito por pagos previos. Además, la ley establece que todos los residentes británicos deben presentar documentación detallada para cada año fiscal afectado. Esto incluye comprobantes de ingresos, deducciones y cualquier exención reclamada, lo que puede ser un proceso largo y complicado. Para hacer cumplir la ley, Alabama ha implementado auditorías aleatorias. Cualquier residente puede ser seleccionado para una revisión exhaustiva, y las autoridades fiscales han incrementado el personal dedicado a estas auditorías. Las consecuencias de no cumplir son severas.
Las multas pueden alcanzar hasta el 200% de las cantidades adeudadas si se determina que hubo un pago insuficiente fraudulento. Incluso errores honestos pueden resultar en sanciones significativas. En resumen, el sistema de Alabama no solo busca recuperar ingresos, sino también enviar un mensaje claro sobre el cumplimiento fiscal. Para los expatriados británicos, esto significa una revisión exhaustiva de su historial financiero y la necesidad de asesoría profesional para evitar errores costosos y posibles auditorías. Los funcionarios estatales dicen que es para cerrar lagunas legales. Según ellos, el sistema fiscal anterior permitía que ciertos residentes extranjeros evitaran pagar impuestos que, en su opinión, deberían contribuir al bienestar del Estado. Argumentan que esta medida es necesaria para garantizar la equidad y la justicia fiscal, asegurando que todos los que viven y trabajan en Alabama aporten su parte justa. Además, sostienen que la globalización y el aumento de la movilidad internacional han hecho que sea más fácil para los extranjeros aprovechar vacíos legales. Por eso, dicen, es fundamental actualizar las leyes fiscales para reflejar la realidad actual y evitar que el sistema sea explotado. Pero los críticos lo ven como una clara forma de conseguir dinero fácil. Señalan que, en lugar de abordar problemas estructurales en la economía del Estado, Alabama está recurriendo a una solución rápida que afecta desproporcionadamente a los residentes extranjeros, especialmente a los británicos que han hecho de Alabama su hogar. Alabama tiene un déficit de $1.200 millones, una cifra que ha ido creciendo en los últimos años debido a la disminución de ingresos fiscales y al aumento de los gastos públicos. Para muchos, este impuesto es simplemente una manera de tapar agujeros en el presupuesto sin abordar las causas profundas del déficit. Este impuesto podría sacar millones de los británicos que viven y trabajan en el Estado, afectando tanto a profesionales altamente calificados como a familias que han invertido en la comunidad local. Muchos sienten que están siendo utilizados como chivos expiatorios para problemas que no han causado. Al presentarlo como que los extranjeros pagan lo que les corresponde, los legisladores buscan justificar la medida ante la opinión pública. Sin embargo, expertos señalan que este tipo de políticas pueden tener consecuencias negativas a largo plazo, como la fuga de talento y la disminución de la inversión extranjera. Los legisladores desvían la culpa de la mala gestión económica, pero la pregunta persiste. ¿Es justo cargar a una minoría con el peso de los errores financieros del Estado? Mientras tanto, la comunidad británica en Alabama se enfrenta a un futuro incierto, preguntándose si este impuesto es solo el comienzo de una tendencia más amplia de políticas fiscales dirigidas a los extranjeros. La motivación detrás del impuesto de Alabama es compleja, entrelazando necesidades presupuestarias, presiones políticas y debates sobre justicia fiscal. Pero para quienes viven bajo su sombra, la medida representa mucho más que una simple cuestión de números. Es una prueba de pertenencia, equidad y el futuro de la comunidad internacional en el Estado. Las consecuencias. El impuesto retroactivo de Alabama ha dejado a la comunidad británica en un estado de shock y ansiedad. Para muchos, la noticia llegó sin advertencia, transformando vidas de la noche a la mañana. Reubicaciones forzadas. Muchos británicos simplemente no pueden pagar la factura repentina. Algunos deben $50,000 o más y están dejando Alabama para evitar la ruina. Las mudanzas son apresuradas y las despedidas dolorosas. Familias enteras se ven obligadas a abandonar sus hogares, sus trabajos y sus comunidades, dejando atrás años de esfuerzo y pertenencia. Desafíos legales. Los abogados fiscales argumentan que esto viola la prohibición de la Constitución de los Estados Unidos sobre las leyes ex post facto, lo que significa castigar a las personas por acciones legales pasadas. Las batallas legales se intensifican, pero la incertidumbre pesa sobre todos. Implicaciones más amplias. Si esto se mantiene, otros estados podrían imponer impuestos retroactivos similares a los inmigrantes. El miedo se extiende más allá de Alabama. La comunidad británica en todo Estados Unidos se pregunta si su futuro aquí está en peligro.
Las consecuencias emocionales son profundas: ansiedad, insomnio y la sensación de haber perdido el control sobre sus vidas. Para muchos, el sueño americano se ha convertido en una pesadilla de incertidumbre y miedo. En Alabama, la situación para los expatriados británicos se ha vuelto especialmente tensa. Ahora, se les exige pagar 10 años de impuestos atrasados, una medida que ha sorprendido a muchos residentes que pensaban estar al día con sus obligaciones fiscales. Incluso, si ya presentaron correctamente sus declaraciones en años anteriores, el Estado está exigiendo una revisión completa y el pago de cualquier diferencia, sin importar si hubo errores genuinos o simples omisiones administrativas. Aquellos que no pueden cumplir con estos pagos enfrentan la amenaza inmediata de deportación. Para muchos, esto significa dejar atrás hogares, trabajos y comunidades que han construido durante años. Las familias están preocupadas por su futuro, y la incertidumbre es palpable en la comunidad británica de Alabama. El Estado justifica esta política diciendo que busca cerrar lagunas fiscales y asegurar que todos los residentes contribuyan de manera justa. Sin embargo, los contables y asesores fiscales argumentan que la exigencia es prácticamente imposible de cumplir para la mayoría de los expatriados y que en realidad parece diseñada para forzar la salida de extranjeros. La comunidad británica ha comenzado a organizarse, buscando apoyo legal y mediático para desafiar la medida. Algunos han recurrido a protestas y campañas en redes sociales, mientras que otros exploran vías legales para apelar las decisiones del Estado. La situación sigue evolucionando, pero la presión sobre los expatriados británicos en Alabama es mayor que nunca, y el futuro de muchos permanece incierto. Entonces, ¿qué piensas tú? ¿Son justas estas políticas, necesarias, o estamos presenciando el nacimiento de una era completamente nueva y peligrosa en la inmigración estadounidense? Las noticias llegan cada día. Familias británicas que han construido su vida aquí, ahora enfrentan la incertidumbre. Padres preocupados por el futuro de sus hijos, jóvenes que ven cómo sus sueños se desvanecen ante sus ojos. Las políticas de 2025 no solo afectan a números o estadísticas, sino a personas reales, con historias, esperanzas y miedos. La alfombra de bienvenida de Estados Unidos está siendo retirada a miles de británicos que no han hecho nada malo. Muchos de ellos han contribuido a sus comunidades, han pagado impuestos, han hecho amigos y han llamado a este país su hogar. Ahora se enfrentan a la posibilidad de tener que dejarlo todo atrás, de despedirse de una vida que creían segura. Pero esto va más allá de los británicos. Si esto no te asusta, debería, porque mañana tu país podría ser el siguiente. Las fronteras se están endureciendo y la compasión parece estar desapareciendo de las políticas migratorias. Imagina el dolor de tener que empacar tu vida en una maleta, de dejar atrás amigos, trabajo y recuerdos. Imagina la ansiedad de no saber si mañana podrás quedarte en el lugar que llamas hogar. Para muchos británicos en Estados Unidos, esta es la realidad de 2025. Las despedidas se han vuelto más frecuentes, y el miedo al futuro es una sombra constante. Pero también hay resiliencia, comunidades que se apoyan, personas que luchan por sus derechos y una esperanza persistente de que la empatía y la justicia prevalezcan. La tormenta migratoria de 2025 es un llamado de atención, no solo para los británicos, sino para todos los que creen en la justicia y la humanidad. ¿Qué tipo de país queremos ser? ¿Uno que cierra sus puertas o uno que extiende la mano? El futuro aún no está escrito. Depende de todos nosotros decidir si la historia de los expatriados británicos en América será una de pérdida o de esperanza renovada. Antes de que te vayas, necesito que hagas 3 cosas, pero esta vez no es solo una petición. Es una llamada urgente. El futuro de miles de británicos en Estados Unidos depende de lo que hagamos juntos, ahora mismo. Primero, dale a me gusta a este video si crees que la inmigración debe ser justa y transparente. Cada like ayuda a que este mensaje llegue más lejos, a que más personas se enteren de lo que está pasando. No subestimes el poder de tu apoyo. Juntos podemos hacer ruido. Segundo, suscríbete y activa la campana.
Esta historia está evolucionando a una velocidad increíble. Las reglas, los plazos, las oportunidades, todo puede cambiar de un día para otro. Si no estás suscrito, podrías perderte información vital para ti o para alguien que conoces. No te quedes atrás. Por último, comparte este vídeo con todo el mundo que conozcas, familia, amigos, compañeros de trabajo, incluso en tus redes sociales. Cuantas más personas estén informadas, más presión podemos ejercer para que se escuche nuestra voz. No dejes que nadie se quede sin saber lo que está en juego. Los británicos en Estados Unidos cuentan con que el mundo preste atención. ¿Les ayudarás? El tiempo corre, y cada segundo cuenta. Si no actuamos ahora, podríamos perder derechos, oportunidades, y hasta familias enteras podrían verse separadas. Comenta alto a la prohibición abajo si los apoyas. Haz que tu voz cuente. Cada comentario suma. Cada palabra puede inspirar a otros a unirse a la causa. Ahora es el momento de actuar, antes de que sea demasiado tarde. No esperes a que otros lo hagan por ti. Sé parte del cambio. Sé la voz que los británicos en América necesitan. Hazlo ahora. Dale like, suscríbete, comparte y comenta. El futuro está en tus manos.